Buenos días con todos. Ya bueno, creo que no hay mucho que decir de mí, ya todo está dicho, pero sí recalco que yo amo la educación y vivo convencida de que esta es la labor más noble que le podemos otorgar a una persona, y más cuando estas personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Pues nada, mi tema está relacionado a la educación especializada inclusiva, para garantizar como derecho para la garantía de una verdadera inclusión. ¿Y por qué hemos topado ese tema, no? Porque la educación especializada siempre se ha enmarcado en que no es una educación inclusiva. Y es todo lo contrario, la educación especializada dentro de su esencia también es una educación inclusiva, y eso lo vamos a ir topando en la medida de la presentación. Y para enmarcar el tema hemos considerado hacer un abordaje de los modelos educativos que hemos desarrollado desde la Subsecretaría de Educación Especializada Inclusiva. Estos modelos están enfocados directamente a la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociados a la discapacidad, que se encuentran dentro de las instituciones de educación especializada o aulas especializadas, como tenemos en algunas zonas. Dejando a la vista que en el país aún se cuenta con un modelo de doble vía, y este modelo de doble vía consiste en esa rotación que tienen muchos estudiantes desde la educación especializada a la educación ordinaria y de la educación ordinaria a la educación especializada, ¿no? En un primer inicio tenemos muchos estudiantes que ingresan a la educación ordinaria y después de un tiempo determinado pasan a la educación especializada y posteriormente culminan todo su ciclo educativo en la educación especializada. Tenemos la parcialidad de que existen estudiantes dentro de la educación educativa especializada que comparten espacios dentro de instituciones educativas ordinarias, y tenemos también estudiantes que ingresan directamente a la educación especializada y posteriormente pasan a la educación ordinaria, lo que reafirma que aún en el país tenemos una atención a esta población de doble vía, y la continuamos por el momento también. Entonces, si me ayudan pasando a la diapositiva, por favor. Entonces lo que vamos a hacer es dar una orientación de cómo es el proceso de gestión y atención para instituciones educativas especializadas a través de estos modelos. Próxima, por favor. Vamos a ver. Para instituciones de educación especializada, que acogen a estudiantes, no se preocupen por las diapositivas, eso le vamos a dejar como material de apoyo y después la pueden entregar, ¿no? La población para el modelo de gestión y atención para instituciones educativas especializadas. Este modelo está concebido para la población que se describe en esta diapositiva, que son estudiantes que tienen casi siempre en su generalidad acompañantes de déficit intelectual, discapacidad intelectual, y digo déficit porque esto está enmarcado en la actualización del DSM-5 y todavía aparece esta nomenclatura, a pesar de que sabemos que en el país no se utiliza sino discapacidad intelectual, pero sin embargo se puede recoger en alguno de los escritos, ¿ya? Tenemos discapacidad intelectual y remarco de moderado a profundo. Esta es una pregunta que siempre le salta a las unidades distritales de apoyo a la inclusión, le salta a los DESI y a los docentes. ¿Cuándo yo tengo que traspasar un estudiante a la educación especializada, ¿no? Teníamos que definir una población a atender y una población que debería estar dentro de las instituciones educativas especializadas. Entonces, en ese primer punto, ustedes ven que todos los estudiantes que presentan discapacidad intelectual de moderado a profundo pueden estar en instituciones educativas especializadas. También tenemos a estudiantes con discapacidad sensorial, y esto no tiene ningún nivel de profundidad, pero sí que requieran apoyos específicos para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como punto esencial, evidentemente, la lengua de señas o el braille. Esto porque las personas que tienen, los estudiantes que tienen discapacidad auditiva, necesitan de la lengua de señas para poder instrumentar todo su aprendizaje. Si la persona no aprende lengua de señas dentro de una institución educativa especializada, evidentemente no podría pasar a una institución educativa ordinaria. Lo mismo pasaría con la enseñanza del abaco y el braille para las personas que tienen discapacidad visual. Por eso era mi intervención principio de remarcar que la educación inclusiva es una educación de doble vía. También tenemos aquella población que tiene discapacidad psicosocial, que está también el espectro autista y que presentan aquí sí un nivel de profundidad de gravedad grado 2 y grado 3 con ayuda notable y muy notable, como se marca
en el DSM-5. Y todas aquellas personas, estudiantes que tengan multidiscapacidad, pero, ojo, con déficit intelectual. Sabemos que existen estudiantes que pueden tener discapacidad motriz y tienen también discapacidad auditiva, pero esto no es impedimento para que pueda estar en una institución educativa ordinaria. Entonces, tenemos esta población en este primer modelo. Pasamos, por favor. El modelo, acoge dentro de su esencia 4 componentes y mi pregunta era, ¿le hago visibilizar lo que contienen los componentes del modelo? Y yo misma me respondí y dije que sí. ¿Por qué? Porque los modelos de gestión y atención deben contener toda la historia educativa por la cual han pasado los estudiantes con discapacidad y los modelos educativos, desde el punto de vista nacional e internacional, que sustenta hoy por hoy esa atención y a dónde queremos ir, ¿no? Entonces pasa por todos los antecedentes históricos, toda la fundamentación legal y teórica, la estructura orgánica y funcional para la articulación de estas instituciones y todo lo que tiene que ver con estructuramiento pedagógico y curricular para brindar atención, que casi siempre es el que más preocupa. Pasamos, por favor. Y aquí viene un aspecto muy importante que está relacionado con la fundamentación teórica. Y en este modelo se profundiza en la perspectiva ecológica funcional. Yo creo que muchos hemos escuchado por algún tiempo este enfoque, ¿no? Este aspecto, ¿no? Y siempre se veía enmarcado a la parte ecológica que planteaba que podíamos concebir que tenemos procesos de aprendizaje que no tienen que ser en el aula formal de clase, ¿no? Sin embargo, la perspectiva ecológica remarca tener en cuenta todos aquellos contextos en el cual se desarrolla la persona, ¿no? El mesosistema, los microsistemas, los macrosistemas, como la teoría de Bronfer, ¿verdad? Esto significa el tema ecológico, y funcional es que verdaderamente tenga una connotación de aprendizaje para la persona, ¿ya? Porque la persona tiene que aprender a realizar una ecuación trigonométrica, porque la persona tiene que aprender a calcular el área, y cómo lo tiene que aprender, y que ese conocimiento se vuelva funcional, porque la educación es para la vida. Entonces, por eso es una de las primeras premisas que pusimos dentro del contexto de este modelo. La perspectiva de desarrollo. Tenemos que tener en cuenta cada una de las etapas de desarrollo de los estudiantes. Y yo sé que esto lo han escuchado también muchas veces. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las instituciones educativas, nos topamos a un estudiante que tiene 10 años, que tiene un nivel de competencia curricular de segundo, y solo nos enfocamos en ese nivel de competencia curricular. ¿Y dónde está concebido las otras áreas de desarrollo de ese niño? ¿Sí? Y se los dejo como una inquietud. Entonces, la perspectiva de desarrollo me dice, sí, es importante tener en cuenta el nivel de competencia curricular que tiene el estudiante, pero es importante también tener en cuenta el nivel de desarrollo en cuanto a todos los aspectos de esa persona, ¿sí? Emocional, psicológico, relacional, etcétera. Por eso los estudiantes, con este ejemplo que le ponía, no deben estar en segundo, sino deben estar con su grupo etario. El modelo multidimensional del funcionamiento humano está muy relacionado al primero y es el que refiere todo lo que tiene que ver, que las personas nos relacionamos en un contexto y con dimensiones que también se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, la dimensión de salud, la dimensión social y la dimensión familiar, que también es muy conocida por todos nosotros. Es muy importante en este modelo de funcionamiento humano vernos como integridad de persona y no de forma aislada. Bueno, y la calidad de vida y el sistema de apoyo centrado en la persona. La calidad de vida hoy por hoy se enmarca en un tema muy subjetivo y objetivo a la vez, ¿no? ¿Qué es calidad de vida para mí? A lo mejor calidad de vida para mí es leerme un libro, a lo mejor para otra persona calidad de vida es andar en bicicleta los fines de semana, y calidad de vida es estar con la familia, ¿no? De igual manera, nuestros estudiantes con discapacidad tienen un pensamiento acerca y un sentimiento acerca de lo que ellos quieren ser en su vida y a lo que ellos apuestan por ser en su vida. Y eso no lo podemos perder de vista, ¿no? Sí es verdad que nosotros tenemos una concepción de lo que puede ser para ellos calidad de vida. Es importante tomar en cuenta que es un tema muy subjetivo y que tiene que ver en un constructo conjunto para que la persona pueda definirse hacia ella.
Entonces, de esta manera, con esta fundamentación teórica, va a alinear todo el proceso desde la visualización de la diversidad y del derecho a las personas como sujetos de derecho, valga la redundancia. Continuamos, por favor. Las estructuras, el proceso estructural de organización de las instituciones educativas especializadas, que también es un tema muy debatido. Las instituciones educativas especializadas se van a mantener con el mismo sistema organizacional que se mantiene en una institución educativa ordinaria, pero figuran dos aspectos importantes. Uno es el equipo multidisciplinario, ¿ya? Ese equipo multidisciplinario tiene funciones, como el terapista de lenguaje, el terapista ocupacional, de un elemento desde la habilitación de algunas áreas de la persona, pero también tiene que tener una conexión directa al plan centrado de la persona, de un estudiante de forma individual, para fortalecer el proceso educativo. Los equipos multidisciplinarios de las instituciones educativas no van a tener la connotación que tendría el sistema de salud, ¿sí? No es la connotación clínica, no es la rehabilitación, sino apoyar todos los procesos educativos de la institución educativa especializada. Lo que quiere decir que si la terapista de lenguaje está trabajando con un método alternativo de la comunicación, como el PECS, ella tiene que conectar ese método desde el punto de vista de su labor para fomentar y aumentar el vocabulario en el contexto de la destreza que esté desarrollando la docente. Si me entienden, tienen otra connotación diferente a una labor dentro de, del sistema de salud. Otro elemento importante dentro del equipo multidisciplinario, que al igual que los equipos DESE, deben activar las rutas y en algunos momentos van a tener que hacer parte de las funciones de los DESE, porque no vamos a tener un equipo DESE dentro de las instituciones educativas especializadas. Si alguien hace así, como que... Entiendo. Bien. Personal de apoyo es ese personal que necesitamos para atender específicamente a estudiantes con multidiscapacidad. Tenemos estudiantes con discapacidad motriz, en silla de ruedas, con conjunto de discapacidad intelectual asociada y otras discapacidades que también pueden confluir y necesitamos personal de apoyo, ¿para qué? Para favorecer los procesos de alimentación, desplazamiento e incluir en todas las actividades que se desarrollen en el marco de la institución educativa. Esto es lo puntual en cuanto al sistema organizacional de una institución educativa especializada. Pasamos, por favor. Otra connotación que tienen estos modelos es que el nivel educativo, los niveles educativos, están concebidos de la misma manera que la educación ordinaria. Y van desde la educación inicial hasta el bachillerato, con una variación de 2 años. Quiere decir que si yo estoy en una institución educativa especializada y yo tengo 15 años, estaría aproximadamente en 10º. ¿Sí? Estaría en 10º y después de mi proceso de evaluación de ubicación máximo yo podría estar en 8º, ¿sí? Con una variación máxima de 2 años, ¿ya? Y que para las instituciones educativas especializadas que atienden a la población que tiene asociado discapacidad intelectual en los grados que habíamos visto anteriormente, se concibe y se propone un bachillerato solamente técnico. ¿Por qué? En la reflexión es la siguiente. ¿Qué queremos lograr con los estudiantes con discapacidad de la población que habíamos mencionado anteriormente? Y el discurso es que nosotros necesitamos que sea autónomo, que sea independiente, que pueda desenvolverse en la vida, etc. ¿Cómo lo podemos alinear a través de los bachilleratos, a través del bachillerato técnico, que me va a permitir una formación hacia lo prelaboral, hacia la autonomía y la independencia para poder lograr la inclusión verdadera de estas personas, ¿no? En cuanto a la distribución, tenemos el número de estudiantes, un número mínimo y un número máximo a atender. Sin embargo, conocedores que en las instituciones educativas especializadas no tenemos una población en cuanto a la edad y a los niveles educativos para poder formar aulas, lo que quiere decir que muchas veces yo no tengo 8 niños con discapacidad intelectual para poder formar un aula de inicial 2. Entonces, lo que tengo que hacer es agrupar, el criterio es un criterio de agrupación para poder, en dependencia de los niveles próximos y las edades también, agrupar y poder atender cómo atienden las instituciones educativas unidocentes. Ahí es la dinámica. Continuamos, por favor.
Ajá. En cuanto a los programas, las instituciones educativas especializadas deben tener programas específicos, ¿no? Y se plantea el programa Educando en Familia, como todos ustedes bien lo conocen, pero que puede tener sus variaciones en cuanto a los temas y al abordaje, para estudiantes con discapacidad. Va a tener un programa de inclusión educativa y este programa se plantea en 3 aristas, ¿ya? La arista de la inclusión educativa, la arista de la educación laboral y la arista de la inclusión social. Las instituciones educativas especializadas deben reforzar la inclusión en su más amplio y extenso sentido de la palabra inclusión. La inclusión no solamente es la inclusión educativa, como veníamos abordando con anterioridad. Los estudiantes de edades pequeñas deben empezar en procesos de inclusión social, deben tener procesos de inclusión educativa y en la medida que van pasando por cada una de las etapas, la etapa de transición a la vida adulta, empezar con los procesos de inclusión laboral y prelaboral. Tenemos un programa de transición inicial. Y este programa se ha concebido desde el planteamiento de que los estudiantes con discapacidad sensorial, casi siempre auditiva y visual, llegan tardíamente a las instituciones educativas especializadas. Detrás de ello hay todo un trasfondo, ¿no? Hay un trasfondo médico, hay un trasfondo de los procesos que pasa la familia para aceptar la discapacidad y un conjunto de mitos y creencias sociales que hacen que la familia no lleve oportunamente al niño a la institución educativa especializada. Estoy enmarcando en la discapacidad sensorial, ¿no? Y a raíz de esto tuvimos que plantearnos un programa de transición inicial que nos permita, desde las edades tempranas, poder captar a los estudiantes que tienen discapacidad sensorial e incluirlos oportunamente dentro de la educación especializada. ¿Por qué? Porque necesitamos que aprendan lengua de señas no a los 14 años, sino desde los 3 añitos que empiece y que la familia se sensibilice hacia ese proceso. Igual que el braille y el ábaco, no podemos esperar a que el niño tenga 10 años para empezar con los procesos de aprendizaje de ábaco y braille para que posteriormente ingrese a la educación ordinaria, porque estaríamos fomentando todo el rezago escolar, ¿no es cierto? Y lo que queremos es minimizarlo. Tenemos un programa de transición a la vida adulta, ¿no? Este programa también es una de las especificaciones para la educación especializada y él consiste en trazar una línea de la persona en todos sus ámbitos para que pueda tener un tránsito oportuno y efectivo hacia la vida adulta. Es preparar, ¿no? ¿Cómo podemos tener un plan de vida desde los 12 años que empieza este programa? ¿Cómo podemos estructurar independencia en el estudiante? ¿Cómo podemos favorecer los procesos de autonomía en cuanto a pensamiento, definir sentimientos, etcétera? Eso es un programa bien marcado dentro de la educación especializada y que va alineado a todos los demás. Continuamos. La concepción de los aprendizajes. ¿Cómo se conciben los aprendizajes para estos estudiantes, ¿no? Tenemos los aprendizajes imprescindibles, que es parte del currículo, y los aprendizajes deseables. Se plantea que para los estudiantes de la población objeto que habíamos visto al principio, se van a marcar los aprendizajes imprescindibles, ¿no? Son aquellos aprendizajes básicos que me marca el currículo por la condición de discapacidad que presenta. Pero, sin embargo, para los estudiantes con discapacidad visual o discapacidad auditiva, podemos tomar los aprendizajes imprescindibles y los aprendizajes deseables. Es decir, podemos tomar los dos como plantea el currículo. Continuamos, por favor. Continuamos, por favor. ¿Qué respuesta curricular vamos a ofrecerle a los estudiantes? ¿A través de qué? Evidentemente, a través de las adaptaciones curriculares, grado 1, grado 2 y grado 3, que yo sé también que es uno de los puntos que ustedes claman, ¿no? ¿Cómo se hace una adaptación curricular? ¿Qué elementos tiene la adaptación curricular? ¿Quién hace la adaptación curricular, no? Y yo voy a adelantar. ¿Quién maneja el currículo en el aula? Los docentes. Entonces ya ustedes me han respondido. ¿Quién hace la adaptación curricular? Hay docentes, pero esa adaptación curricular, necesita nutrirse, necesita hacer una adaptación curricular que verdaderamente responda a la necesidad del estudiante. ¿Y quiénes tienen esas herramientas para darle un plus a esa adaptación curricular? Entonces ustedes me han respondido, ¿no?
Y en esta conclusión, yo digo que las adaptaciones curriculares es un trabajo conjunto, ¿no? Yo docente la desgloso, la voy elaborando, la voy desarrollando, las destrezas, etcétera. Por favor, ayúdame, mira, en el informe aparece esto, ¿qué tú crees? Y este método y por aquí. Y él va fortaleciendo ese constructo para poder tener una adaptación curricular que responda verdaderamente a los estudiantes. Yo pongo un criterio muy importante, ¿no? Que para hacer adaptaciones curriculares es muy importante saber desagregar destrezas. ¿Sí? Ese es el kit de una adaptación curricular y verlo como un proceso y no como un momento de atención a los estudiantes. Continuamos. Otra de las respuestas curricular para atender estudiantes dentro de estas instituciones se llama alineación curricular. Y esto que está aquí es muy teórico. Yo sé que ustedes se saben mucho de esos pasos, pero yo le voy a ejemplificar porque a mí siempre me gusta modelar, ¿ya? Y yo tengo un estudiante que tiene 15 años, muy parecido al ejemplo anterior, ingresa a una institución educativa especializada y tiene un nivel de competencia curricular del nivel de inicial 1. Eso sucede muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué yo hago? Yo, después de la evaluación inicial, donde determino su nivel de competencia curricular, de conjunto con el equipo multidisciplinario, voy a empezar a trabajar con ese estudiante que tiene 15 años con los elementos de inicial 1. Muy bien, excelente. Porque eso quiere decir que están preocupados, ¿no? ¿Qué hago? Que es una situación problemática. Esa situación problemática se resuelve a través de la alineación curricular. Yo tomo el currículo, ¿ya? Y digo, mira, excelente. Bueno, yo ahora no lo puedo poner porque tengo que responder también a las etapas de su desarrollo, a hacer bombitas y palitos. Porque eso ha pasado gran parte de su vida haciéndolo, ¿no? Entonces, evidentemente no. Pero yo sí necesito que él se relacione con sus compañeros. Y eso es parte de la estructura curricular de Inicial 1. Entonces, yo esa destreza la tengo que, experiencia de aprendizaje, perdón, la tengo que tomar. Sigo, transito. Por cada uno de los años voy a segundo de básica. Y yo digo, lectura y escritura. Pero mira, se ha pasado muchos años de su vida intentando leer y escribir y no lo ha logrado. ¿Es importante saber leer y escribir? Sí, es muy importante, pero lo que ha fallado es el cómo, ¿no? No le hemos dado esas herramientas de una lectura funcional para que él aprenda a comunicarse, etcétera y demás, ¿ya? Entonces yo esa destreza de segundo, yo la tomo también y voy transitando por cada uno de los niveles y grados y tomando aquellas destrezas que me van a permitir tener una alineación curricular respetando las etapas de desarrollo, ¿sí? Porque al final, ¿qué es lo que dice el perfil de salida de la educación? Que tenemos que ser justos, innovadores y solidarios. Y eso no lo pierdo nunca de vista, ¿no? No lo pierdo nunca de vista. Convierto esos aprendizajes funcionales que les sirvan para la vida, que me refuercen ese perfil de salida que yo debo tener y voy alineando el currículo, ¿sí? Eso vamos a hacer dentro de las instituciones educativas especializadas. Yo sé que es muy rápido el abordaje, pero yo pienso que el ejemplo es clarificador, ¿ya? Seguimos, por favor. La evaluación y la titulación se da, al igual que en las instituciones educativas ordinarias, con elementos diferenciadores. El primer elemento diferenciador es que la evaluación diagnóstica se tiene que desarrollar a través de una técnica que se llama mapeo. Una técnica bien establecida que se concibe dentro del modelo y es como hacer un mapa de la persona, ¿no? Gustos, disgustos, molestias, que me irrita, pero con un nivel de profundidad que me va a poder establecer criterios desarrolladores y funcionales para la vida de esta persona. Ya, dígase que en estos mapeos se visita la casa con todo el equipo multidisciplinario y la mamá me dice, mira, no duerme de noche, tiene convulsiones reiteradas toda la noche y él no duerme. Entonces ya uno se empieza a hacer un panorama en qué estado puede llegar ese niño a clases al otro día. ¿Sí? Y entonces lo que quiere decir que yo me tengo que, en las primeras horas de clase, ver cómo yo reestructuro ese horario, porque la curva atentiva de él no le va a permitir adquirir todos los aprendizajes en la magnitud en que se desearía. Entonces es importante ir a la familia, ir a la casa
Y bueno, la estructura de mapeo también está concebida dentro del modelo. Bueno, tenemos la evaluación formativa, igual. Tenemos la evaluación estandarizada y aquí tenemos una diferenciación que se hace a través de las evaluaciones alternativas y con apoyo, que son las evaluaciones Ser-Bachiller, establecida por el INEVAL. Ustedes saben todas las evaluaciones alternativas que salen de las adaptaciones curriculares para atender estudiantes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad. Y la titulación se la otorga a través del decreto presidencial donde establece el 30-30-70, ¿no? Que tiene que tener el 30% de este requisito, el 30% del otro requisito, etcétera y demás. Y eso lo tomamos igual. ¿Cuál es el criterio diferenciador, no? El método y el recurso. ¿Cómo yo voy a evaluar a ese estudiante y qué recurso voy a utilizar para evaluarse? Dígase que todos los estudiantes los voy a poder evaluar a través de una evaluación oral, pero pueden haber 2 o 3 estudiantes que yo lo tenga que evaluar a través de un tablero de comunicación. Entonces, eso es un recurso que me va a permitir y una metodología diferente porque el PECS lleva una metodología diferente. Pasamos rapidito. Bueno, este es el otro modelo porque le hablaba de 2 modelos y esto es un modelo que está concebido para personas sordas, ¿ya? Enmarco el tema de personas sordas porque de esa manera se identifica la comunidad sorda y nosotros debemos de ser consecuentes con esto, ¿no? Después de todos los debates que hemos tenido. Sin embargo, la población se desglosa en cuanto a la discapacidad auditiva, que es lo que nos establece el CONADIS. Seguimos, por favor. Aquí hay aspectos muy diferenciadores del otro modelo. Bueno, tenemos también 4 componentes. Seguimos, por favor, porque el tiempo apremia. Seguimos, por favor. Y como les había dicho anteriormente, es importante que nuestros modelos reflejen la historia de la educación de las personas sordas en el marco internacional y nacional. Este es algo que fue un trabajo muy duro, fue un trabajo con algunas asociaciones, fundaciones, etcétera, para poder recabar toda la información dentro del contexto ecuatoriano, cómo habían sido educadas las personas sordas y bajo qué concepción, ¿no? Y íbamos por ahí a cómo iba el mundo, ¿no? Desde la concepción de un método dactilológico, después los métodos bimodales, hasta llegar al refuerzo de la lengua de señas como primera lengua en una persona sorda, ¿no? Continuamos. Los enfoques que habíamos visto anteriormente en el modelo para especializadas, y en este modelo, bueno, también se remarca el enfoque clínico que estuvo presente durante mucho tiempo para atender a personas sordas, y el antropológico que está basado en las capacidades de las personas que tengan esta condición. Ya, listo, pasamos rapidito. Bueno, igual se refuerzan los enfoques, pasamos. Pasamos, bueno, que toda la normativa, tanto legal como internacional, refuerza la atención de calidad para este grupo. Y dentro de la fundamentación teórica tenemos 2 elementos que eran importantes, que son todos los elementos lingüísticos y todos los elementos del bilingüismo, ¿no? Cómo se conciben 2 lenguas en 2 culturas diferentes. Continuamos. Bueno, el sistema orgánico, administrativo y funcional dentro de este modelo lo que tiene es la diferenciación. Pasamos solamente en cuanto al talento humano, porque el talento humano de instituciones educativas que atienden estudiantes sordos debe tener docentes oyentes, docentes sordos, modelo lingüístico, intérprete de lengua de señas, personal de apoyo y equipo multidisciplinar. Es decir, aquí necesitamos un poco más de recursos humanos para poder atender a la población por las características lingüísticas y de la lengua de señas. Continuamos. Bueno, tenemos los mismos programas, el programa Educando en Familia, el programa de transición, el programa de inclusión educativa y el programa de comunicación, ¿ya? El programa de comunicación que refuerza todos los elementos comunicativos para poder incluirse. Continuamos. Tenemos, igual que el otro modelo, los 3 niveles de concreción curricular. Tenemos también el plan centrado en la persona, pero no tenemos el elemento alineación curricular. Le damos respuesta a través de las adaptaciones curriculares, pero acá no plasmamos la alineación curricular, porque el programa de transición me debe permitir ingresar de forma oportuna y temprana a los estudiantes desde las etapas iniciales. Continuamos.
La metodología, muy conceptual, basada en esquemas mentales, es decir, alineada a los estilos de aprendizaje de las personas sordas, y bueno, su plan de estudio que tiene que variar, enmarcando en que la primera lengua que debe aprender una persona sorda es la lengua de señas, ¿sí? La segunda es el español escrito en sus dos variantes, escrito y oral, en caso de que pudiere, y la tercera lengua, el inglés. Por tanto, y además se reestructura todo este componente para poder dar respuesta a que tiene que haber una implementación de calidad de la lengua de señas para instrumentar el pensamiento y desarrollar todos los conocimientos. Continuamos. Bueno, la organización curricular está enfocada, igual que la educación ordinaria, y las instituciones educativas que acojan a esta población pueden tener la elección de el bachillerato técnico o el bachillerato en ciencia en dependencia de las características de la población que atiende a la institución educativa. Continuamos. Bueno, y la combinación de estudios se va a través de los procesos de nivelación de las pruebas alternativas, los instructivos de evaluación y los requisitos del decreto presidencial, donde todos los estudiantes culminan el ciclo educativo y todos los estudiantes se titulan. Pasamos a la otra. ¿Sí? Y para ser inclusivos, muchas gracias y pasamos a la ronda de preguntas que deben tener muchísimas, ¿no? Les leo y de ahí les respondes, ¿te parece? No, yo voy leyendo yo. Bueno, ya. Ya, solo un ratito, sí. Ya. Bueno, Danay va a leer las preguntas. Solo decir que fueron casi 35 preguntas. Le redujimos un poquito. Eso enriquece el evento. Muchas gracias por eso. Danay, entonces, continúa. Dice, vamos, ¿qué pasa cuando un estudiante con necesidades educativas asociadas a la discapacidad no cumple con sus responsabilidades, a pesar que la institución educativa esté aplicando la respectiva adaptación? Interesante la pregunta. No sé, quizás la voy a responder con una frase, ¿no? En la vida hay muchos caminos, ¿sí? Dice que la institución educativa ha aplicado la adaptación, pero yo pienso que hay otros caminos para llegar a. Y yo pienso que también estamos viendo al estudiante desde lo que no cumple y no desde lo que puede hacer para llegar a. Es mi opinión. La persona que hace la pregunta, nos podemos quedar un ratito afuera, podemos hacer un abordaje mucho más integral y viendo a la persona con todos los elementos que le aborda, ¿no? No desde el no cumplimiento y no desde una sola alternativa. Otra dice, ¿qué sucede en el caso de que el familiar se opone al traslado de educación regular a una educación especializada? Interesante la pregunta. La educación especializada es un servicio educativo con sus diferencias, pero sin embargo no es obligatorio. Y eso no existe en ningún estamento legal. Si la familia se niega a la educación especializada, está en todo su derecho. Y lo que nos queda a nosotros como profesional, hacer procesos de sensibilización y acompañamiento a la familia para que pueda entender muchas cosas. Hay que entender a la familia desde la concepción de que, mire, yo tengo un niño con discapacidad. 1, que me lleve un proceso de aceptación complejo, ¿no? Y 2, que vaya a educación especializada. ¿Cómo se asume todavía socialmente esto? ¿Ya? Entonces la familia también tiene falsa creencia sobre la educación especializada y como tiene falsa creencia también se resiste. Entonces si nosotros hacemos un proceso de sensibilización y acompañamiento, mira, acompáñame a la educación especializada para que usted vea qué hacen los niños acá. Vamos a hacer un proceso parcial, no va a ser un proceso total. Podemos ganar mucho más en esto, ¿ya? Creo que respondí a la pregunta. ¿Qué hacer cuando UDAI demora más de 3 meses en realizar una evaluación y los padres no tienen capacidad económica para una educación particular? Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer, para cuando tenemos estas situaciones es tratar de que no suceda esto en la UDAI, ¿no? Yo sé que, pero vamos a ver porque esto es un tema multifactorial, ¿no? Pongámonos también en el tema UDAI. Yo tengo un equipo UDAI de 3 profesionales.
abarco 270 instituciones educativas, de las 270 me llegan requerimientos todos los días y me llegan requerimientos muy profundos, pero me llegan requerimientos, es que el niño se sale de clase. Entonces, eso es lo primero que debemos concebir. No son todos los casos, yo lo digo por mi experiencia, porque yo hago visita a territorio y tenemos casos de complejidad que verdaderamente ameritan que la UDAI lo evalúe rápido, pero hay otros casos que no. Porque yo me reviso las referencias y me reviso los informes de derivación a la UDAI. Tenemos de todo. Primero que hay que hacerse entonces, caramba, mira, yo me hago una reflexión interna y yo lo he hecho de esta manera, consciente, complejo, etcétera y demás, o no, y lo reviso, ¿no? Nosotros desde la Dirección Nacional de Educación Especializada Inclusiva somos conocedores de esta problemática y el planteamiento puntual es tener equipos UDAI fortalecidos a través de la ampliación de los recursos humanos. Sí, ampliar los equipos UDAI para que puedan dar respuesta. Sin embargo, no podemos esperar a que la UDAI evalúe para tener una intervención. ¿Sí? Pero eso no es parte de la pregunta. Continúo. ¿Qué clase de estímulos recibirán aquellos casos de inteligencia superior u habilidades superiores considerando su edad? ¿Sí? Nosotros tenemos un acuerdo, ¿sí? Nosotros tenemos un acuerdo. ¿Sabían que tenemos un acuerdo? Sí, hay un acuerdo de superdotación en el cual te da una medida de flexibilización que dice que después de la evaluación y todos los informes podemos saltar al estudiante de un año en todo su ciclo educativo. ¿No es cierto? El instructivo de superdotación está en fase final con una experta que tiene 3 certificaciones internacionales en Ecuador. Lo estamos puliendo y tenemos que responder a los 3 anillos de Renzulli, ¿no? Para poder atender estudiantes con superdotación. Pero yo sí hago una reflexión a través de una frase, ¿no? No son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos actualmente superdotación? Eso es un punto de reflexión. ¿A qué instrumentos tenemos para evaluar superdotación que verdaderamente a mí me digan estoy en presencia de y puedo tomar la decisión según el acuerdo ministerial de saltarle un año? Recuerde que no nos podemos ver, como les decía, en los criterios de desarrollo solo por un aspecto de la vida. Entonces creo que muchas gracias. Yo sé que fue una presentación muy apresurada, pero ahí vamos. Hasta luego.